Realmente es triste y lamentable que este tramo carretero pues no se le tome en serio allá en la ciudad capital, tomando en cuenta que es un proyecto que inició el Ministerio de Comunicaciones y pues como lo hemos dicho en varias oportunidades, comentarles de que hace unos días estuvimos sentados con la empresa que tiene adjudicado este proyecto. Lamentablemente ellos pues no pueden retomar este proyecto si el Ministerio de Comunicaciones no le hace efectivo algún aporte económico. Prueba de ello fue que con fecha 1 de junio del 2016 nosotros hicimos entrega a la Contraloría General de Cuentas en donde estamos pidiendo la auditoría financiera y física de este proyecto, tomando en cuenta que pues la misma empresa manifiesta que es necesario que la Contraloría venga a supervisar este proyecto para que el ministro de Comunicaciones le adjudique otro avance económico y de esta manera pueda él continuar con los trabajos. Lo hemos recalcado en varias oportunidades, es responsabilidad de la empresa el darle el mantenimiento. Incluso aquí tenemos la estaciones 191 más 400 que es según en documentación, esto contempla desde la esquina de la 11 Avenida hacia San Antonio y Lutenango. Sin embargo, la empresa manifiesta que no es en la 11, sino que es en la 13 Avenida, la entrada hacia el cementerio, hacia adelante, donde empieza dicho proyecto. Lamentablemente, nosotros como municipalidad pues no podemos tomar cartas en el asunto, tomando en cuenta que ya hay una empresa a quien se le adjudicó este proyecto, y si nosotros pues ingresamos maquinaria o algún otro tipo de material, prácticamente la empresa accionaría legalmente en contra de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, cosa que nosotros no queremos que suceda. Por esta razón es de que hemos tenido el acercamiento con la empresa para manifestarles la preocupación de esta comuna para que pues lo más pronto posible ellos retomen este proyecto e inicien con lo que es el proyecto de pavimentación, tomando en cuenta que pues en esta ruta está ubicado el Hospital Regional de Quiché. Entonces lo hemos manifestado, lo hemos hecho público ante el señor Ministro de Comunicaciones, ante las otras instancias, de que pues hay una empresa a quien se le adjudicó este proyecto y lamentablemente por esta razón nosotros no podemos tomar cartas en el asunto en el sentido de poder tomar como proyecto nuevo pavimentar o adoquinar este sector. Entonces es triste, es lamentable, pero esta es la realidad que estamos enfrentando en este momento. Como se lo decíamos a la empresa, al menos nos preocupa, nos interesa y estamos solicitando que por lo menos agarren una parte de la totalidad del proyecto y específicamente lo que es la parte del hospital.